la gloriosa resurrección. Pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. El maravilloso mundo de la Biblia. Hoy lunes 16 de agosto, festivo en nuestro país de Colombia, pero la fecha escogida para reiniciar este encuentro con la poderosa palabra de Dios y con todos ustedes. Yo le doy gracias al Señor, al Dios bueno, que me permite volver a estar con ustedes después de este tiempo, digámoslo así, de vacaciones un poco forzosas en nuestro curso, pues debido a mi última cirugía, cuya recuperación pues yo creo que se nota que va muy bien, gracias a Dios, y por eso hemos retomado ya nuestro maravilloso mundo de la Biblia, justo cuando llevamos un año de haber comenzado nuestro curso bíblico. Hace un poco más de un año, comenzando el mes de agosto del año pasado, a partir de toda esta realidad de la pandemia, del confinamiento, pues decidimos hacer nuestro curso bíblico. Y ya llevamos un año con estas paras que hemos hecho, pero avanzando en el estudio de la poderosa palabra de Dios. Gracias por estar ahí, gracias por su fidelidad. Hoy vamos retomando, pues siempre hay un buen número conectados, pero pues sabemos que poco a poco iremos nuevamente retomando. Las enseñanzas quedan subidas en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales. Muy bien, bienvenidos. Yo solamente les quiero decir que me da muchísima, pero muchísima alegría estar nuevamente con ustedes en este curso virtual. Le damos gracias a Dios porque aquí nos lleva y porque nos permite seguir escudriñando, seguir enamorándonos, seguir aprendiendo con el corazón, con el alma, el mensaje que Él tiene para regalarnos en su poderosa palabra. Gracias por todas sus oraciones por mí, gracias por preguntar, gracias por todos sus mensajes y también por estar muy pendientes, preguntando cuándo retomábamos nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Si Dios quiere, si nos da vida, si nos da salud, seguiremos entonces de largo ya hasta diciembre, si Dios quiere, estos mesecitos que siguen, a ver hasta dónde avanzamos. Vamos a iniciar, como es costumbre, con una muy breve oración al Espíritu Santo y con la lectura de algunos versos tomados de uno de los salmos. Ahí donde tú estás, recuerda, sea que estés viendo en vivo esta enseñanza o si luego ves el video que queda subido en nuestro canal de YouTube, recuerda ojalá tener una Biblia cerca de ti, tenerla abierta, si se puede, iluminada, como en un signo también de oración, porque lo hemos dicho siempre, nuestro curso bíblico es un retiro programado para cada lunes, una enseñanza, más que muchas explicaciones científicas. Tratamos de sacar el mensaje espiritual, el mensaje religioso, la enseñanza que en el transcurso de la historia de la salvación nuestro Dios bueno tiene para nosotros. Con la Biblia abierta, en un lugar aparte de tu casa, en ambiente de oración, vas a estar estos 50 minuticos, máximo una hora, en los que meditaremos la poderosa palabra de Dios. Por eso empezamos en ambiente de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de Dios. Hoy te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias porque eres tú, Santo Espíritu, el que nos ha puesto esta noche para escuchar tu palabra, para conocerla un poco más, para conocer los designios que nuestro Padre bueno tiene para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que se entusiasma y se interesa con esta sencilla enseñanza. Yo te doy gracias por las personas alrededor de nuestra parroquia, pero también los que desde tantos lugares, países, ciudades, otros lugares de nuestra ciudad,
se conectan para crecer en el estudio de la poderosa palabra. Que este maravilloso mundo de la Biblia, Señor, nos siga mostrando tu mensaje y que nos lleve por este camino que es camino de salvación. Salmo 19, versículos del 8 al 11. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta y da consuelo al hombre. El mandato del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los preceptos del Señor son rectos y dan alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos por igual. Son preferibles al oro más fino. Son más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios providente, Dios fiel, Dios de sabiduría, que en estos minutos que vamos a estar congregados virtualmente, seas tú el que nos iluminas para enseñarnos tu ley que es tu palabra, palabra que es perfecta, palabra que nos da consuelo y sabiduría, palabra que es luz para nuestros ojos, que nos lleva por la verdad y por caminos de justicia. Señor, en tus manos quedamos, que cada palabra dicha en este momento sea la palabra que tú tienes para instruirnos y para ayudarnos a hacer todo y solo aquello que tú esperas de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sean nuevamente todos muy bienvenidos. Vamos hoy a volvernos a sintonizar. Estamos en el libro de Samuel. Vamos a hacer como un poquito de retroalimentación con lo que terminamos viendo hace justo 2 meses, y vamos a retomar allí y vamos a tratar de avanzar un poco, si alcanzamos hoy a ver la enseñanza central de los 2 libros de Samuel, que sobre todo la vamos a tomar desde 2 textos muy concretos, pero antes entonces como ubicarnos en aquello que vamos. Primero la tareita, el ejercicio personal de nuestro último encuentro. Tuvieron ustedes algo más de 2 meses, como 2 meses y medio para hacer esta tareita. Espero pues que no estén hoy muy desconectados. Vamos a volvernos a sintonizar. Hoy vamos a ir con calma, con tranquilidad, a volver a encaminarnos, a retomar, para que así vayamos como siempre lo decimos, despacio, lentos pero seguros. Dejábamos como tareita leer el primer libro de Samuel, los capítulos 17 y 18, que separaba a las tropas de los filisteos de las tropas de los israelitas. Ustedes lo leyeron allá en 17:1-3. Cada tropa estaba en una montaña. Nos la podemos imaginar, estos relatos bíblicos de conquista, de defensa, que suenan un poquito como a batalla, y siempre nos vamos a preguntar, preguntan ustedes mucho por qué ese ambiente de batalla. Yo ya se los he explicado con lo de la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué. Era lo que se llama en estudios bíblicos el ambiente vital, era el contexto histórico. En otras épocas, pues por ejemplo en pleno siglo XXI, pues obviamente esto suena un poquito raro que esté en la palabra de Dios, pero en el ambiente vital, en el contexto del tiempo, pues era lo que se vivía. Yo no estoy diciendo que fuera permitido o no fuera permitido, pero era el ambiente que se vivía, un ambiente del pueblo superior que quería aniquilar al pueblo inferior, y el pueblo inferior pues se tenía que defender. Ustedes me lo repiten cuando vienen por aquí al templo.
no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Ahí ya nos podríamos poner a actualizar toda esa palabra en el tiempo de hoy, pero no es este el momento. Pero son preguntas de lectura atenta, simplemente yo lo hago para que ustedes lean allá y se conecten con estos capítulos de los libros de Samuel, que a veces no, en la liturgia o en nuestro día a día, pues no tenemos mucho la oportunidad de leer. Entonces, filisteos en una montaña, israelitas en otra, y eran separados por un valle. Ustedes ya se contextualizan y leyeron muy bien allá. Les ponía yo en las dos preguntitas que siguen hacer como esa comparación entre Goliat y David, como lo define la palabra. Ustedes saben que además de ser una historia bíblica, se ha convertido en una historia universal, una historia, digamos, hasta de cultura general. Los que no leen la Biblia o los que no son personas muy practicantes de la fe, pero son personas cultas, conocen un poquito la historia de David y de Goliat, como David, siendo el pequeño, el inferior, el humilde, venció a Goliat, el grande, el gigante, el guerrero, el experto. Entonces, en ese sentido iban estas dos preguntas. ¿Cómo describe la palabra de Dios a Goliat? En los versículos del 4 al 7 del capítulo 17 nos dice que era un luchador que medía por lo menos 3 metros, andaba con casco y coraza, con botas de bronce, con jabalina y una lanza. Yo ahí les resumí las características, ustedes seguramente allá en su tareita, en su cuaderno, en su computador, en su hojita, los pudieron anotar más, porque hay más. Pero para describir que era el gigante, era el grande, era el fuerte, ese es Goliat. Y luego va a describir a David, sobre todo en los capítulos 14 y 15, el más pequeño entre sus hermanos, que simplemente era pastor del rebaño. Miren la diferencia humanamente hablando. De aquí podríamos sacar nosotros muchas enseñanzas, como aquello de no basarnos en apariencias, ni en lo físico, ni en lo simplemente humano. El poder es de Dios y Él nos va a dar a nosotros siempre la fuerza, la autoridad, las capacidades. Todo eso nos lo va a dar a nosotros siempre Dios. Entonces Goliat, el de 3 metros, el que andaba con su casco, con su coraza, con su lanza, con sus botas, con su equipaje para la batalla y para la guerra, mientras David era el hermano menor, que ya eso en el contexto bíblico tiene todo un sentido. Siempre ese hijo menor es como el, visto desde el aspecto bíblico, como el más débil, el que necesita más protección, y además era el que con su papá pues pastoreaba el rebaño. Sin embargo, Dios le dio la fuerza y la capacidad para que terminara venciendo a Goliat. Saúl empezó a mirar. ¿Por qué empezó Saúl a mirar a David con malos ojos? Porque en todo lo que emprendía triunfaba y todos lo admiraban. Eso está en los primeros 8 versículos del capítulo 18 de ese primer libro de Samuel. Aquí yo también lo sintetizo. Ustedes vieron allá toda la historia. La gente lo ovacionaba, la gente estaba admirada con él, la gente lo quería a David. Y digamos que ahí hubo ciertamente envidia de parte de Saúl. Algo que suele pasar. Tampoco ha cambiado nada. Es así. Los que dan buenos frutos, los que hacen las cosas bien, los que se esfuerzan, digamos, por hacer las cosas bien y tienen cierto reconocimiento. A veces eso en nuestro mundo, en nuestra humanidad, causa tantas dificultades, ¿cierto? Por ahí dicen que al árbol que da más fruto es al que más piedras le tiran, y es verdad, termina siendo así. Y miren, desde allá en el Antiguo Testamento eso solía pasar. Vuelvo y les digo, estas preguntitas, pues miren que llevamos ya 15 minutos de encuentro, pues con la oración y con el responder al ejercicio, pues nos podríamos quedar comentando mucho más estas preguntas y están llenas de enseñanzas. Pero recuerden el objetivo es hacer lectura atenta de la palabra de Dios. Lectura atenta. La sección que sigue habitualmente en nuestro encuentro es un repaso del encuentro anterior. Pero hoy no vamos a hacer propiamente un repaso del encuentro anterior, sino que vamos a volver a tomar el libro de Samuel. En el encuentro último que tuvimos antes del receso, nos detuvimos mucho en la tareita, porque nos hablaba de la oración, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando mucho de la oración
por las preguntitas que yo les hacía en el ejercicio. La oración de aquella mujer que va a tener a su hijo después de la ancianidad, y es una oración sentida, una oración agradecida, una oración humilde y sobre todo una oración segura de ser escuchada, que es muy importante. Dedicamos casi todo el último encuentro a hablar de eso y no se nos puede olvidar. Estos personajes bíblicos nos enseñan eso. Como unas características de la oración podríamos sacar de ese cántico de Ana. Una oración que es sencilla, que es humilde, que es confiada, que es de glorificación a Dios, de entender que estamos puestos en sus manos y que siempre va a terminar sucediendo lo que es verdaderamente importante. Entonces vamos a retomar ahí, vamos a empezar a hablar propiamente de los dos libros de Samuel. Recuerden que es 1 y 2 Samuel, también 1 y 2 Reyes los que siguen, pero que aquí los llamamos Samuel y Reyes, como dos tomos de una misma obra, dos tomos de un mismo módulo, si lo queremos llamar así, o de una misma obra. Entonces, antes de entrar propiamente en esta historia de 1 y 2 Samuel, contextualicemos. En este año que llevamos, con los recesos que hemos hecho, la caléndula no puede faltar, la sigo tomando porque sigo ahora más que nunca cicatrizando toda mi parte abdominal internamente, pero vamos muy bien. El Señor es demasiado bueno con nosotros. Entonces, vamos a hacer así un muy breve reasunto. Vimos una introducción general a la Sagrada Escritura, vimos unos encuentros desde por qué se llama Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, por qué Antiguo Testamento, por qué Nuevo Testamento, todo eso que ustedes tienen las enseñanzas. Creo que hoy es el encuentro número 34, si no estoy mal. Ustedes tienen ahí todo ese material del maravilloso mundo de la Biblia en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. Es muy bueno que vayan repasando porque recuerden que la memoria es la facultad de olvidar. Todo esto que hacemos eco aquí en este ratico, pues se nos puede ir olvidando fácilmente. Entonces siempre va a ser muy importante, para eso quedan los videitos ahí montados para que volvamos sobre ellos en cualquier momento. Después de esa introducción general nos metimos en el Pentateuco. Entonces ya estudiamos muy bien Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recuerden lo que yo les he dicho a ustedes, que al final del estudio bíblico, al menos, seamos capaces de decir en orden los libros bíblicos. Usted se imagina qué maravilla, que al menos seamos capaces de eso, de usted decir, bueno, yo ya he meditado, estudiado con el Padre Guillo en el maravilloso mundo de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y se los voy a anunciar en orden todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces ya somos expertos en Pentateuco. Penta, 5 teucos, estuche donde es guardado, cilindro donde es guardado el rollo bíblico. Por eso se llama Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Listo, no vamos a decir más para no alargarnos. Después nos adentramos en los libros históricos, que es donde estamos. Y los libros históricos los hemos dividido como en 3 segmentos: historia deuteronomista, historia cronista y demás libros históricos. Historia deuteronomista es la que estamos estudiando. ¿Por qué se llama deuteronomista? Porque el último libro del Pentateuco es el Deuteronomio. Estamos haciendo un repaso, esto ya lo saben ustedes. El último libro del Pentateuco, o sea, el 5.º libro de la Biblia, es el Deuteronomio. Los que siguen de ahí en adelante se llama historia deuteronomista porque son mirados con la óptica del Deuteronomio. El Deuteronomio da, a través de una serie de discursos de Moisés, Dios le dice al pueblo qué tiene que hacer cuando entre a la tierra prometida, porque ya están ahí en el límite de la tierra prometida, ya van a entrar. Entonces Dios le da las últimas recomendaciones al pueblo a través de Moisés, que va a morir ahí y no va a entrar en la tierra prometida. Entonces la historia deuteronomista nos va a contar si el pueblo sí cumplió o no cumplió los parámetros dados por Dios en el Deuteronomio. Entonces ahí tenemos Josué, Jueces, Samuel y Reyes. O sea que nosotros vamos en este momento por la mitad de la historia deuteronomista.
porque ya estudiamos Josué, que es todo lo referente a la conquista de la tierra prometida. Josué, liderados por Josué. Ya Moisés muere en el umbral de la tierra prometida, es sepultado y queda a cargo Josué. Josué introduce al pueblo en la tierra prometida y el libro de Josué nos va a contar todo lo referente a esa conquista, al establecimiento de las 12 tribus allí en la tierra prometida. Luego estudiamos el libro de Jueces, maravilloso, ustedes se acuerdan, unos caudillos elegidos por Dios para darle una nueva oportunidad al pueblo. El pueblo pecaba, venía la consecuencia del pecado, que era que otros pueblos los invadían. El pueblo pecaba sobre todo con la idolatría, ¿se acuerdan? El pueblo pecaba con la idolatría, la consecuencia era que otros pueblos los invadían, el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios, y Dios les daba una nueva oportunidad que se llama salvación. Y esa salvación era nombrar a un juez para que los liderara y los llevara de su mano y salieran de esa realidad en que se encontraban de la opresión, sometidos por pueblos superiores a ellos. Eso lo estudiamos en el libro de los Jueces. Pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento y salvación. Muy bonito, ese era el mensaje central. Y luego entonces entramos a los libros de Samuel, 1 y 2 Samuel. Los vamos a estudiar y luego de estudiar 1 y 2 Samuel estudiaremos los libros de Reyes. Ahí terminamos la historia deuteronomista. Luego estudiaremos la historia cronista, que es 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Después otros libros históricos que son los de personajes edificantes, donde están Tobías, Judith, Ruth y Esther. 4 personajes edificantes que estudiaremos aquí en una sentada y tienen mucho para enseñarnos sus historias. Y después de esos personajes edificantes estudiaremos a los macabeos, la revolución macabea en 1 y 2 Macabeos. Ahí terminaremos los libros históricos y entraremos en otro módulo de nuestro estudio bíblico. Ahí ya quedamos ubicados. Ese es el repasito hasta ahora. Entonces, lo último que estudiamos propiamente, digámoslo, en el penúltimo encuentro que tuvimos fue Jueces, y ya hicimos el repaso muy breve de Jueces. Ahora estamos en Samuel, lo vamos a llamar simplemente Samuel, pero son 1 y 2 Samuel, así lo encontramos en nuestras Biblias. Nos podríamos quedar hablando nosotros aquí de 1 y 2 Samuel porque es una historia tan rica, son muchos capítulos en nuestras Biblias y es una historia maravillosa, pero nosotros vamos a hacer una síntesis de lo que hay en los 2 libros de Samuel para luego entrar a los libros de Reyes, todo lo que tiene que ver con la época esplendorosa y luego de caída de la monarquía, pero hay que hacer entonces ese empalme entre la época de los jueces y la época de los reyes, y eso lo tenemos en los libros de Samuel. Vamos a ver unas generalidades, ya llevamos más de 20 minutos hoy, la idea y la promesa es no demorarnos tampoco demasiado, de pronto ver hoy las generalidades y dentro de 8 días vemos 2 textos escogidos. Si hoy alcanzamos, empezamos a ver esos 2 textos escogidos, que es donde está como, digamos, las 2 enseñanzas centrales. Un texto es del primer libro de Samuel en el capítulo 8 y el otro es del segundo libro de Samuel en el capítulo 7. En esos 2 textos nos vamos a detener un poco y es donde más vamos como a estudiar la palabra, que es a lo que venimos aquí. Pero antes entonces unas generalidades. En esta diapositiva que están viendo ustedes enfrente está como la síntesis de todo lo que queremos ver en los 2 libros de Samuel. Es el paso del periodo de los jueces, los primeros capítulos del primer libro de Samuel todavía nos hablan de los jueces, Samuel es el último juez, y luego el paso a la monarquía, sobre todo con Saúl y con David, con Saúl y con David. Ya en los libros de Reyes estaremos hablando de Salomón, de la descendencia de Salomón, luego de la división del reino y luego del fracaso del reino por culpa de las actuaciones, consecuencia del pecado. Siempre va a ser así, pero no nos adelantemos mucho. Eso lo estudiaremos en los libros de Reyes. Ahora vamos a ver esa transición, ese puente de los jueces. Ustedes se acuerdan que estudiamos aquí varios jueces. Hablamos de, por ejemplo, de Gedeón, hablamos de Sansón, ¿se acuerdan? Hablamos de Débora,
Pero ahora vamos a hablar del último juez y del paso de ese último juez a los primeros reyes. ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se acabó la época de los jueces y siguió la época de los reyes? Y eso lo vamos a entender estudiando los textos bíblicos que yo les decía. Entonces, los dos temas centrales que vamos a estudiar son el pueblo de Israel que pide un rey. Él lo pide. Dios tenía en su designio ponerles un rey. Eso estaba en el designio ya de Dios. Pero el pueblo se adelantó a pedir un rey y eso tuvo unas consecuencias tremendas. Lo vamos a estudiar leyendo el texto bíblico. Yo les estoy dando como el abrebocas, la introducción, pero entenderemos muy bien. Yo sé que a veces en poco tiempo digo muchas cosas, pero yo sé que ustedes me van entendiendo porque ya estamos muy sintonizados con la pedagogía, saben que vamos a este ritmo, que lo que decimos lo repetimos una y otra vez y ustedes van entendiendo esto de lo que vamos hablando. Entonces, vamos a estudiarlo en esas dos grandes partes. El pueblo que pide un rey, eso lo estudiaremos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Y luego en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, estudiaremos la profecía de Natán, que es ya el anuncio del Mesías. Miren, de una vez se los digo, segundo libro de Samuel capítulo 7 es un texto hiper mega fundamental para entender el Nuevo Testamento y para entender todo lo referente al nacimiento del Señor Jesús, para entender todo ese acontecimiento tan hermoso que celebramos en Navidad, para entender lo de la encarnación del Hijo de Dios. Es fundamental pues todo el Antiguo Testamento, porque lo hemos dicho aquí desde el principio, el Antiguo Testamento nos prepara para el nacimiento del Mesías. Todo, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento nos prepara para el nacimiento del Mesías. Pero, segundo libro de Samuel capítulo 7, donde un profeta llamado Natán le dice a David: de tu descendencia saldrá el ungido, el rey, el que el pueblo va a anhelar, porque lo va a sacar de la opresión y de la esclavitud. Esa es la profecía de Natán, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, y nosotros lo vamos a estudiar con detenimiento. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, el pueblo que pide un rey, y ahí termina el periodo de los jueces. Y en 2 Samuel 7, el profeta llamado Natán, que le profetiza a David que más adelante de su descendencia nacerá el Mesías, y esa profecía se cumple en el nacimiento del Señor Jesús. Esto que estamos diciendo lo vamos a ir entendiendo entre hoy y el próximo lunes, si Dios quiere. Hoy también quiero pues como ir hacia este paso y repasando un poquito lo que dejamos en el encuentro anterior, porque pues hoy se van a ir conectando, hoy vamos a ir retomando, vamos a ir entrando en sintonía para que ya dentro de 8 días le hagamos con todos los fierros. Muy bien, entonces tenemos tres grandes protagonistas: Samuel, el último juez, Saúl y David, los primeros reyes. Ahí está el resumen de esos tres grandes personajes. Muy bien. Esto simplemente, si usted quiere a esta diapositiva, le toma una foto, la escribe allá en su hojita, la escribe en un papelito, la mete entre la Biblia. Yo siempre se los digo así, para que cuando lea los 2 libros de Samuel, los lea con esta división, en 6 partes, y así es más fácil. Usted, por ejemplo, dice: hoy me voy a leer la historia de Samuel. Entonces la historia de Samuel la encuentra en los primeros 7 capítulos. Luego va a decir: yo voy a leer del paso de Samuel a Saúl, y entonces están los capítulos del 8 al 15 de ese primer libro de Samuel. Luego voy a leer Saúl y David, del paso de 1 Samuel, el resto del libro del 16 hasta el final, y va hasta el segundo libro de Samuel en el capítulo 1, todo lo referente al reinado de David, del capítulo 2 al 8 del segundo libro de Samuel. Luego los sucesores de David, el segundo libro de Samuel, del 9 al 20, y al final encontramos una serie de apéndices que también son muy interesantes, una serie de temas variados que ustedes los ven ahí en la Biblia. Entonces así están divididos los 2 libros de Samuel, recuerden siempre, y esto para todos los libros bíblicos que tienen primera parte y segunda parte, son 2 tomos de una sola obra, siempre, así 1 y 2 Samuel, así 1 y 2 Reyes, así 1 y 2 Crónicas, todos, y lo mismo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo,
cuando una carta de San Pablo tiene primera, segunda y luego las cartas de San Juan, que son 3, siempre leerlas como en una unidad. Pero bueno, ya vendrá el Nuevo Testamento y hablaremos de todo eso. Entonces, en los 2 libros de Samuel, primera y segunda Samuel, tenemos la historia de Samuel, tenemos el paso de Samuel a Saúl, el paso de Saúl a David, el reinado de David, que tiene unas características muy importantes y es como ese inicio del esplendor, luego los sucesores de David y luego unos apéndices. Ustedes me dirán, ¿y dónde aparece Salomón, el gran rey Salomón del que tanto habla la Biblia? Pues aparece en los libros de Reyes, que estudiaremos terminado Samuel. Tanto Salomón en su esplendor, como luego en el decaimiento del reinado de Salomón, que terminó mal, porque termina el reino dividido y terminan exiliados y deportados, que es una época histórica fundamental para entender toda la historia de la salvación. Muy bien, entonces digamos una palabrita de cada uno de estos 3 personajes y entonces luego nos introduciremos en los grandes textos bíblicos. Lo que les digo, hoy hasta dónde vamos en 50 minuticos y el próximo encuentro seguiremos. Entonces, digamos una palabrita de Samuel. De Samuel tenemos que decir que es entonces el último juez de Israel. Esto ya lo estudiamos nosotros hace 2 meses. Samuel significa Sham-el en hebreo, el nombre de Dios, porque es el elegido por Dios, es el juez que marcará una historia muy importante porque le tocará hacer la transición de la época de los jueces a la época de los reyes. Entonces su nombre significa el nombre de Dios. Ya sabemos que su nacimiento fue milagroso, que el Señor escuchó los ruegos de Ana, ya lo mencionábamos hace un rato, y todas las promesas que ella hizo si nacía su hijo. Es el encargado de ungir a los primeros reyes, a Saúl y David, nada más y nada menos. Esa transición de los jueces a los reyes, digamos que son iguales de importantes, tan importante el juez como tan importante el rey, porque acuérdense el perfil que estudiamos aquí del juez cuando estudiamos los libros de los jueces, ¿se acuerdan? Son caudillos, son líderes, elegidos por Dios para, con ese don de Dios, con la sabiduría que venía de lo alto, guiar al pueblo sacándolo de su condición de pecador, sacándolo de la consecuencia del pecado y logrando que Dios le diera una nueva oportunidad al pueblo. Entonces Samuel termina siendo el último gran juez y como le toca el paso de jueces a los primeros reyes, entonces él tiene una tarea muy importante que es ungir a esos primeros reyes. Precisamente después de él llegará entonces Saúl como primer gran rey y luego David. Esto que estamos diciendo aquí muy rápido porque lo que les digo, nos podríamos quedar nosotros este resto de año, y ustedes saben que es así porque ya conocen que este padrecito en su pedagogía repite, se pega de cada minucia, lectura atenta de la palabra. Entonces nos podríamos quedar hablando desde este momento, mediados de agosto, hasta diciembre, de los 2 libros de Samuel, una vez por semana, y tenemos material el que ustedes quieran, sacado de los mismos capítulos de los 2 libros de Samuel, pero estamos viendo así grosso modo, así a grandes rasgos, para después aterrizar en los 2 textos que yo les digo. Entonces, lo que les pongo con rojo es como el titulito de cada uno, así como les decía, Samuel el último juez de Israel, de Saúl, digamos, es el primer rey de Israel, el primer rey de Israel. Entonces lo unge, como ya dijimos, Samuel, gozó del favor divino, pero fue desobediente, terminó perdiendo su reinado y entregándoselo Dios a David. Entonces ahí es cuando Saúl se llena de envidia, se llena de rabia y empieza a hacerle la vida imposible a David, que era el pequeñito, que era el sencillo, que era el humilde, pero fue el escogido por Dios para que cuando Saúl se salió del camino, David retomara el camino, porque en las manos del rey estaba el liderazgo del pueblo, y si el rey caía en el pecado, terminaba siendo consecuencia de ese pecado para todo el pueblo, que si ustedes leen allá con detenimiento en la poderosa palabra, en su sagrada escritura, es lo que encuentran. Ustedes ya saben, y se los vuelvo a decir,
Yo aquí en 50 minuticos les echo cuento y les digo más o menos cositas, pinceladas, digo yo, pinceladitas damos ahí, pero la tarea es de ustedes, ir a leer los libros bíblicos y decir, uy, el Padre tenía razón o no la tenía. El Padre si nos dijo lo que era, o mira, esto nada tiene que ver con lo que el Padre nos está enseñando. Yo con humildad les digo siempre que no me va a cansar de repetírselos porque es una motivación para que ustedes lean la palabra. El Espíritu Santo va iluminando, hay que tener unos conocimientos, digamos, básicos, pero por ejemplo todo lo que yo les enseño a ustedes aquí es meditando la palabra de Dios. Ustedes ven que yo no les cito libros, yo ya les lo he dicho varias veces, ni tal autor, tal teólogo, tal biblista, no. Lógicamente todo esto son pensamientos que en el transcurso de la historia de estudios bíblicos los grandes expertos han enseñado, pero si ustedes ven son enseñanzas muy sacadas simplemente de la palabra. Es ir leyendo la palabra, y todo esto se lo repito tanto para que ustedes lo hagan de la misma manera, es ir leyendo la palabra e ir sacando de ella las enseñanzas que allí mismo están. Entonces, esto que yo les digo aquí, miren que hasta ahí les pongo los textos bíblicos, es lo que está en la propia palabra. Entonces, Samuel, el último gran juez, es el encargado de ungir a los primeros reyes, a Saúl y a David. Esto lo entenderemos mejor cuando leamos los dos textos grandes que vamos a leer, 1 Samuel 8, 2 Samuel 7. Saúl, el primer rey de Israel, entonces escogido por Dios, tuvo siempre el favor de Dios, tuvo la bendición de Dios, llevó al pueblo por el camino que era. Fue una época que empezó el esplendor, pero luego Saúl, con su idolatría y con su inmoralidad, se salió del camino de Dios y perdió su reinado. Ustedes se dan cuenta que es lo mismo. Yo no me voy a cansar de repetirles aquí que la historia bíblica es una sola y va por el mismo sentido y tiene la misma enseñanza siempre para nosotros. Yo les he dicho en el repaso que estábamos haciendo ahora, jueces, pecado, consecuencia del pecado, luego una nueva oportunidad que da Dios, arrepentimiento del pueblo y luego salvación, esa nueva oportunidad que da Dios. Pero miren, pecado, consecuencia del pecado, no ha cambiado nada y lo volveremos a ver en Reyes, al final del segundo libro de Reyes, cuando viene la devastación del pueblo y la deportación a Babilonia. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. ¿Castigo de Dios? No, consecuencia del pecado. Y aquí estamos en lo mismo. Ustedes pueden leer allá en 1 Samuel 13 a 2 Samuel capítulo 1. ¿Qué encuentra ahí? Que Saúl Dios puso los ojos en él para que fuera el primer rey de su pueblo, el gran rey, el que comenzara una nueva etapa de mucho esplendor y gozó con el favor de Dios y hubo progreso y hubo triunfos y todo iba muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Saúl se tiró la vaina, Saúl se tiró el cuento. ¿Cómo se lo tiró? Idolatría, inmoralidad, pecado, se salió del camino de Dios. Recuerden, libro de Josué, al principio del libro de Josué, el primer capítulo: te pongo en esta tierra, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, vete siempre caminando recto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Lo esperaba del pueblo que conquistó la tierra prometida, lo esperaba del primer rey que nombró como tal y en el que puso todo su favor. Pero cuando es el ser humano, cuando el pueblo se salió del camino, todo empezó a fallar. Historia de los jueces, lo mismo. Historia de la época de transición entre los jueces y la monarquía, exactamente lo mismo. El pueblo que cae en el pecado, el rey que cae en el pecado, idolatría, empiezan a adorar los dioses de los pueblos de alrededor, violentando, faltando a la ley de santidad, que ustedes ya la estudiaron muy bien en el libro del Levítico. Sean santos como Dios es santo, sean perfectos como Dios es perfecto. Ley de santidad que consiste simplemente en no mezclarse con las prácticas idolátricas de los pueblos de alrededor. Si usted se va a leer allá el primer libro de Samuel y el comienzo del segundo libro de Samuel, ¿qué le pasó a Saúl? Que justamente hizo lo contrario, desobedeció a Dios y terminó con prácticas idolátricas. Y ahí fue donde se tiró el cuento, donde todo empieza a fallar. Entonces Dios le arrebata ese reinado a Saúl, porque así es, no es castigo, pero así es.
Dios nos da todas las bendiciones, hermanos y hermanas. Recuerden que todo esto que estudiamos aquí, en este retiro permanente que se llama el maravilloso mundo de la Biblia, que falta nos hacía, a mí me hacía muchísima falta, pero quería tener toda la energía, toda la fuerza como la que siento que tengo hoy. Así lo quería hacer, con todo el entusiasmo, no venir aquí a decirles, ay, miren, es que la palabra es muy hermosa y como sin alientos. No, yo quería estar con fuercita para poder venir a entusiasmarlos a ustedes en esta lectura de la palabra. Y como siempre lo decimos nosotros, en esto no ha cambiado nada, hermanos y hermanas, no ha cambiado nada. Dios da las grandes bendiciones. Este retiro semanal que se llama el maravilloso mundo de la Biblia es para que saquemos enseñanzas prácticas para nosotros. ¿Qué nos queda de esta historia de Saúl que ustedes pueden ir a leer allá de 1 Samuel 13 a 2 Samuel 1? Que Dios nos da las bendiciones, pero espera de nosotros una respuesta fiel. Dios es fiel, súper fiel, fiel por encima de cualquier otra realidad, pero espera esa fidelidad también de nosotros. Entonces, si nosotros no somos fieles, no es que nos castigue, es que nos tiene que arrebatar esa bendición porque no la supimos aprovechar. Mejor dicho, Él no nos la arrebata, nosotros solitos la sacamos. Nosotros cogemos la bendición y la tiramos por la ventana, salidos de ella por el pecado, por la idolatría, por la inmoralidad, por dejarnos llevar por el camino que no es. No ha cambiado nada. Muchas veces somos Saúl, ustedes y yo muchas veces somos Saúl, que cogemos la bendición y la arrojamos. Eso hizo Saúl, rey. Gozaba con el favor de Dios, súper bendecido, pero se puso a salirse del camino, a irse por donde no era y perdió su bendición. Y se llenó de envidia, se llenó de rabia, empezó a hacerle la vida imposible a David, que en ese momento gozó con el favor de Dios. Yo creo que queda ahí más o menos claro. Y luego entonces viene David, el gran rey, el rey David, el gran David, de gran recuerdo para su pueblo, el que hizo el gran palacio, el que empezó todo lo del templo, el que organizó la ciudad de Jerusalén, el que organizó el imperio, el rey David. Y luego vendrá Salomón, que lo estudiaremos en los libros de Reyes, que también empezó con el super esplendor, digámoslo de una vez, el rey sabio, porque pidió sabiduría a Dios cuando fue elegido por el rey. Pero luego, adivina, pecado, inmoralidad, se salió del camino, hizo hizo abominaciones a los ojos de Dios, como es llamado en estos libros el pecado. Hizo lo abominable a los ojos de Dios, bendito sea. Bueno, entonces el gran rey conquista Jerusalén, designa la capital del reino a Jerusalén, extiende y une el reino. Como vamos a estudiar, el profeta Natán le profetiza que de su descendencia saldrá el verdadero Mesías, pero luego también comete el pecado de adulterio y asesinato, pero se arrepiente y endereza el camino, que es también ahí hay otra gran enseñanza. Ya la enseñanza de Samuel y de Saúl ya la tenemos, de David digamos que siempre va a haber una nueva oportunidad, que como dicen por ahí es de humanos pecar, pero también es muy importante el arrepentimiento. Ahí está la clave. Una cosa es que de verdad a veces en esta condición humana se pueda caer en una falta, pero tener la capacidad para salir de esa situación. En este retiro del maravilloso mundo de la Biblia, también esa enseñanza para nosotros. No es quedarnos patinando en el pecado. Esa es una tentación y la pone el demonio también ahí a veces cuando no, es que yo soy muy pecador, es que yo no me merezco nada, es que yo ya le fallé a Dios y de esta no voy a salir, es que yo me voy a quedar toda la vida así, es que ya para qué, yo ya no valgo nada. No, a veces cuando llegamos por ejemplo a buscar al sacerdote hablando de esa manera, yo les jalo las orejas, porque esa también es una tentación. Como es tentación robar, mentir, ser irresponsable, ser infiel, también es una tentación uno decir, no, yo ya soy el más malo del mundo y ya me quedé así, yo ya no voy a luchar por salir adelante, por buscar la gracia, por convertirme, porque es que no, es imposible, yo pecado tras pecado y estoy sumido en el fango. Eso nos lo mete el demonio allá también, cuidado con eso. Por ejemplo, David nos enseña toda esta historia de David que ustedes encuentran en el segundo libro de David,
En el segundo libro de Samuel, perdón, del capítulo 2 al capítulo 24, también nos enseña eso, que hay que caer en cuenta, hay que recapacitar. Acuérdense lo que es conversión, lo hemos meditado aquí nosotros muchas veces, es dar un giro por completo. Yo aquí los estoy mirando a ustedes y le estoy dando la espalda a la pantalla. ¿Qué es conversión? Dar un giro por completo y quedar mirando hacia acá y dar la espalda a lo que es el pecado. Miren que no estoy señalando para allá, sino para acá. Dar la espalda para acá y mirar hacia allá, dar el giro completo. Entonces recapacitar es muy importante, pero si uno se queda lamentándose y llorando porque cometió un pecado y no sale de ahí, pues se quedó ahí. Entonces, nada, siempre recapacitar, siempre buscar una nueva oportunidad. Recuerden que Dios nos restaura, Dios nos levanta, Dios nos tiende la mano para que nos levantemos de esa condición de pecado. Muy bien, grosso modo, Samuel, Saúl y David. Vean, ahí llevamos el resumen hasta 2 Samuel 2:24, desde 1 Samuel capítulo 1. Si en estos 45 minutos que llevamos no los dejé motivados para leer esa historia de esos tres personajes que lo encuentran a lo largo de los 2 libros de Samuel, empaque y vámonos, porque creo que los he motivado lo suficiente, con humildad lo digo, para que usted diga, esos libros de Samuel tienen un contenido muy chévere, qué importante, qué valioso ese contenido de los 2 libros de Samuel, toda esa historia de Samuel, de Saúl, de David, sus logros, sus errores, la consecuencia de sus pecados, la transición de la época de los jueces a la época de los reyes, cómo fue eso, que Samuel fue el último juez y después escogieron al Dios, escogió al rey y escogió a Saúl y Samuel fue el que lo ungió y después Samuel la embarró y le quitaron el reinado y llegó David y también lo ungió Samuel. Una historia muy interesante, maravillosa de leer. Vayan a esos libros, conozcan esos libros que son muy interesantes, no solamente como historia, sino por toda la enseñanza que tienen para nosotros. Yo creo que podemos terminar hoy aquí con los temas centrales para que dentro de 8 días nos metamos entonces en los 2 temas centrales, que se los voy a dejar de tareita, que los lean detenidamente. Primer libro de Samuel capítulo 8 y segundo libro de Samuel capítulo 7. Esa va a ser la tareita que les voy a dejar, pero vamos a terminar con esto. Temas centrales, todo gira en torno a la fidelidad a la alianza. Dios gobierna a través de los grandes reyes. El pueblo transgrede las leyes propias de la alianza en el Sinaí. Nace la monarquía y se da la promesa del Mesías por medio del profeta Natán. En esta diapositiva simple y sencilla aparecen los grandes temas de los 2 libros de Samuel que hemos venido nosotros mencionando y repasando a lo largo de este encuentro de hoy. Todo lo que yo les he dicho desde el primer minuto hasta el minuto 48 es eso, es lo que se encuentra en los 2 libros de Samuel. Entonces, todo es visto por, acuérdense, historia deuteronomista, empezamos repasándolo hoy, se llama historia deuteronomista porque es mirado con el lente del Deuteronomio. En el Deuteronomio están los grandes discursos de Moisés con las instrucciones dadas por Dios al pueblo a la hora de entrar en la tierra prometida. Esas instrucciones se resumen en no a la idolatría, no se mezclen con los pueblos idólatras, no tomen las costumbres de ellos, manténganse fieles, no se desvíen. En el libro de Samuel o en los libros de Samuel vamos a ver que ese sigue siendo el mandato de Dios y vamos a ver que entonces Dios tiene su plan perfecto, pero el pueblo también pide y vamos a ver la consecuencia de esa petición. El pueblo pide reyes y Dios les manda reyes, pero esos reyes tienen que seguir llevando al pueblo por el camino de la fidelidad y de la cero idolatría, lo que pidió en el Deuteronomio y lo que pidió en la alianza ya en el libro del Éxodo, capítulo 19 y en adelante, en la montaña del Sinaí, que lo estudiamos muy bien aquí. Todo vuelve sobre lo mismo. Y miren, aquí no hemos hablado en un año 34 encuentros de algo distinto, no hemos hablado de algo distinto. Si yo les digo a ustedes, resuman el maravilloso mundo de la Biblia después de un año y 34 encuentros y vamos en los 2 libros de Samuel, Dios que pide fidelidad,
el pueblo que violenta esa fidelidad, que quebranta la alianza, que cae en la idolatría y viene toda la consecuencia de su pecado. Es lo que encontramos también en los dos libros de Samuel. Nace la monarquía, es decir, el periodo de los reyes, y viene un momento fundamental en la historia de la salvación, que lo vamos a meditar el próximo lunes, que es cuando Dios, a través de un profeta llamado Natán, le promete a David que de su descendencia saldrá el Mesías. Ese Mesías es el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús de Nazaret, de la descendencia de David. El verdadero rey, el ungido, eso significa Mesías, lo vamos a ver dentro de 8 días. Mesías significa ungido, y ungido es el rey, así como Samuel ungió a Saúl y a David. Ungido es ungido porque eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Los grandes reyes eran ungidos, eran ungidos con el aceite que les daba sabiduría, que les daba fuerza, que les daba todo el poder. El Mesías, el Salvador, va a ser ungido, pero con el Espíritu Santo, con el poder que viene de lo alto para gobernar al pueblo. Nosotros estamos en la parroquia de Cristo Rey, el Señor Jesús, que es el Rey del universo, que es el verdadero Rey, el que gobierna, el que tiene toda la autoridad y todo el poder. Y entonces Él es el que verdaderamente, ya no con un poder humano, sino el poder que viene de lo alto, como Dios que es, va a liberar al pueblo de toda opresión, de toda esclavitud. Lo va a levantar, lo va a restaurar. Eso lo vamos a estudiar dentro de 8 días, cuando veremos estos dos grandes textos. Entonces la tareita de hoy es esa. Aquí al final de esta presentación había otra tareita, pero esa se las voy a dejar para dentro de 8 días, la miraremos, porque me interesa mucho, porque dentro de 8 días nos vamos a dedicar toda la hora a leer estos dos textos. Ya hicimos un paseo por el contenido general de los dos libros de Samuel, con los 3 grandes personajes: Samuel, último juez; Saúl y David, primeros reyes. Ya en eso ustedes son expertos. En estos 50 minutos quedaron expertos en eso. Yo creo que quedó, modestia aparte, muy bien resumido. Vinimos con toda la fuerza, con toda la energía, con todas las ganas, y como que Dios nos aclaró aquí, vinimos con toda la capacidad entonces de sintetizar muy bien en estos 50 minutos los dos libros de Samuel. Quedó muy bien distribuido así, porque el próximo lunes entonces veremos los dos textos, 1 Samuel 8 y 2 Samuel 7. Entonces usted simplemente va a leer estos textos, y los que les gusta hacer la tareita por escrito van a subrayar los 3 o 4 versículos que más le gusten. Los va a subrayar o los va a escribir ahí en su libreta de apuntes, en su computador, en su cuadernito. Va a coger 1 Samuel 8 del 1 al 22 y va a coger 2 Samuel 7 del 1 al 29 y va a subrayar con un colorcito. Vean, yo aquí en mi escritorio mantengo esto lleno de colores: lapicero morado, lapicero rojo, lapicero azul, resaltador, lapicero verde. Entonces, ¿para qué? Para, con mucho respeto y mucho amor, y el Señor sabe que es con la mejor intención, rayar la Biblia de estudio para entender muy bien después, dentro de 2 o 3 años, que fue lo que el Padre Guillo nos enseñó allá en el maravilloso mundo de la Biblia cuando vimos la institución de la monarquía en 1 Samuel 8. Yo tengo subrayadito los 4 versículos donde está la clave de todo. Lo que a usted más le llame la atención, yo digo 3 o 4 por decir algo, pero usted subraya ya los que más le llaman la atención, póngale un asterisco, un colorcito. Si no se atreve a rayar su Biblia, que es muy respetable, entonces escríbalos en una hojita aparte, en su computador, donde quiera, en una hojita, y los mete ahí dentro de su Biblia, los versículos que más le llamen la atención, de 1 Samuel 8, 1 a 22, de 2 Samuel 7, 1 a 29. Muy bien, esa es la tarea, esos dos textos centrales, esa es la tareita que vamos a dejar hoy. Y dentro de 8 días dedicamos los 50 minuticos a hablar de esos dos textos. Más que hablar, a meditarlos. Venimos, hacemos nuestra oración inicial, nuestro salmo, y el resto del encuentro lo dedicamos a leer en la Biblia esos dos textos y en 20 minuticos sacar una enseñanza de cada uno de ellos. Listo. Miren todo lo que aprendimos hoy. Ya quedamos expertos hoy en 1 y 2 Samuel, en los personajes Samuel, último juez, Saúl y David, primeros reyes. Lo que hicieron bueno, lo que no hicieron bueno, la consecuencia de lo que no hicieron bueno, y por dónde va toda esta historia de salvación. ¡Qué maravilla!
qué alegría. Yo quedo feliz de volver, de estar con ustedes, de reencontrarnos virtualmente. Algún día lo haremos con los que estén por aquí más cerca presencialmente, pero a todos, a los de México, muchos de México, gracias a los de México que todo este tiempo han estado pendientes, mensajitos tan bonitos. Yo les agradezco en el alma a todos por su oración por mí. Síganlo haciendo, la recuperación va en un 80%, necesitamos llegar ahí al tope de la ayuda de Dios y con la oración de ustedes, y que ya este proceso vaya llegando por este camino. Todavía falta, pero vamos muy bien. Muchas gracias a los de México, a los de España, a los de Estados Unidos, a los de Panamá, aquí en Sudamérica también, en Ecuador, en Perú, en Chile me mandan mensajitos, República Dominicana, Costa Rica, muchas gracias. Y a los feligreses de nuestra amada Parroquia de Cristo Rey, todos ustedes son nuestros feligreses virtuales, pero también a los que viven aquí a nuestro alrededor, a los que vienen al templo y me preguntan tanto, Padre, ¿cuándo retomamos? Padre, nos hace mucha falta el maravilloso mundo de la Biblia. Aquí estamos, para gloria de Dios y para seguir sembrando esta semilla. Terminamos encomendándonos a nuestra Santísima Madre, que hoy la tenemos aquí de fondo, la palabra la tenemos aquí y aquí, y a ella nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerden las invitaciones siempre, los jueves, nuestra hora santa, también la transmitimos a través del canal de YouTube, 6:30 de la tarde hora de Colombia, la Santa Misa, 7 de la noche, adoración eucarística. Y recuerden que todos los días en nuestro canal de YouTube, por donde estás viendo esta enseñanza, desde la noche anterior tenemos un mensajito de 6-7 minuticos sobre la palabra de cada día para la Santa Misa. Que el Dios Todopoderoso esta noche o en el momento en que veas esta enseñanza te acompañe, te proteja, te cuide, te llene de su amor y de su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo los quiero mucho, estoy feliz hoy, qué dicha volvernos a encontrar. Mil bendiciones para todos, y recuerden que si quieren repasar las enseñanzas anteriores están en nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, donde están viendo esta enseñanza. Nos vemos todos los días en el mensajito de la poderosa palabra, nos vemos el jueves en la hora santa y el domingo en la Eucaristía de 12, también virtual, y el próximo lunes para ver los dos grandes textos que ustedes se van a leer esta semana. Mil y mil bendiciones para todos, los queremos mucho.